¿Cómo diagnosticar el sistema de combustible con bomba de alta presión CP 4.2 Bosch en el motor 6.7 litros Power Stroke 4? Desarrollado por el ingeniero José Luis Bernal. Entrenamiento fácil, Easy Training le da la bienvenida. Video 1.3, parte 2. Contenido: funcionamiento del sistema de combustible con bomba de alta presión CP 4.2 Bosch en el motor 6.7 litros Power Stroke 4. Parte del sistema de combustible del motor 6.7 litros Power Stroke 4. Observemos el gráfico. Tiene dos lados: alta presión y baja presión. En el lado de baja presión, el tanque de combustible, el módulo de acondicionamiento de combustible diésel, el enfriador de combustible, la bomba de baja presión y el filtro primario. Eso están en el lado de chasis. Y en el lado de motor está el filtro secundario. En el lado de alta presión está la bomba de alta presión CP 4.2, el riel común derecho, el riel común izquierdo y los inyectores. El flujo va desde el tanque de combustible a la bomba de baja presión y filtro primario, continúa al filtro secundario y llega a la bomba de alta presión CP 4.2. En el lado de alta presión, el combustible sale por dos conductos desde la bomba de alta presión CP 4.2 al riel común izquierdo. Del riel común izquierdo va al riel común derecho. Hay un retorno de combustible desde el riel común izquierdo y desde la bomba de alta presión CP 4.2 al enfriador de combustible, y del enfriador de combustible al módulo de acondicionamiento de combustible diésel DFCM, de allí al tanque de combustible. También hay un retorno de combustible desde los inyectores. Estos se unen en un punto común y entran al filtro secundario por la tubería. Entre las partes del sistema de combustible de lado baja presión tenemos ocho elementos a estudiar. Son: en el lado de alta presión, riel común izquierdo, el sensor de presión de riel FRP, la válvula de control de presión BCP, en la bomba de alta presión CP42, la válvula de control de volumen BCSB, el sensor de temperatura de combustible FTR y el interruptor de presión de combustible FTS. Y en el módulo de FCM, la bomba eléctrica de baja presión, el filtro primario y la bomba y la válvula de recirculación térmica. Observemos el chasis de un Ford Power Stroke. Chasis lado izquierdo hacia el frente de motor. Tenemos el tanque de combustible, el módulo de acondicionamiento de combustible diésel DFCM y el enfriador de combustible.
Ahora observemos el módulo DFCM, módulo de acondicionamiento de combustible, al lado del tanque de combustible. El módulo DFCM tiene 4 tuberías. 2 tuberías van hacia el filtro secundario y 2 tuberías van hacia el tanque de combustible. Son entrada de combustible y retorno de combustible. Los componentes del DFCM o módulo de acondicionamiento de combustible diésel son: 1. La válvula de recirculación térmica. Esta está interna en el módulo de acondicionamiento de combustible diésel DFCM. Es una válvula que está en el conducto de retorno, en la tubería de retorno, y abre de 24 a 27 grados centígrados y cierra completamente a 38 grados centígrados para tener un retorno completo de combustible al tanque. Observemos. Dos, el sensor de agua de combustible Water in Fuel, WIF. Este ilumina el testigo WIF del tablero de instrumentos, indicando cuando el depósito separador de agua está lleno de agua en aproximadamente 200 centímetros cúbicos o mililitros, y este debe ser drenado. Conector de sensor WIF y manija de drenaje. Tres, el filtro de combustible primario elimina partículas extrañas y agua en el combustible alrededor de 10 micras de metro. 1 milímetro es igual a aproximadamente 1000 micrones o micras de metro. El ojo humano tiene una visibilidad alrededor de 40 micras, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico. Y el filtro está al tamaño de un grano de talco de 10 micras. Este filtro también ha sido mejorado. Le pusieron recubrimiento de antihumedad para tomar la humedad que viene del tanque. Y el filtro Motorcraft FD4615 tiene un separador de agua hasta de 5 micrones. Observemos aquí filtro primario de combustible y filtro secundario. El diseño del filtro de combustible primario en el motor 6.7 litros para el periodo 2011 al 2016 es el que ustedes están observando, pero cambió para el 2017. Más adelante lo vamos a observar. 4. La bomba eléctrica de combustible o bomba eléctrica de baja presión da presión de 55 a 72 psi. Tiene internamente una válvula de alivio de presión y un regulador de presión de alrededor de 120 psi máximo. Estos elementos están incluidos dentro de la bomba y no son reparables. La bomba eléctrica de combustible está incluida en el módulo de acondicionamiento de combustible diésel, DFCM. La bomba eléctrica de combustible también es conocida como bomba de elevación. Suministra 3 veces más combustible para lubricar y enfriar la bomba de combustible de alta presión CP42 Bosch. Recordemos el video pasado de los problemas que ha tenido la bomba por falta de lubricación.
La presión de la bomba de combustible va desde el tanque de combustible hasta el filtro secundario y llega hasta la bomba de alta presión de inyección Bosch CP 4.2. Si se desconectan las tuberías de combustible, son de tipo de desconexión rápida. Solamente hay que tirar hacia arriba el seguro y retirar la tubería. Los seguros azules son para la tubería de retorno. Los seguros amarillos son para la tubería de envío de combustible. Para cambiar el filtro de combustible primario y la bomba de combustible, hay que levantar el vehículo en un puente elevador. Ubica el módulo de acondicionamiento de combustible de FSM para drenar el combustible en un recipiente. El agua, como es más pesada, va al fondo en el módulo de FSM y el combustible queda en la superficie. Primero puede drenar el agua y el combustible a nivel de piso si desea, si no tiene un puente elevador. Ubique la manija de drenado y el conector del sensor WIF, Water in Fuel. Ahora la manija de drenaje de combustible. Recójalo sobre un depósito limpio para observar la condición del combustible. Es más cómodo si usted lo trabaja sobre un puente elevador. Por supuesto, esto está hecho para que los clientes drenen semanalmente, semanalmente o cada 5.000 kilómetros el agua dentro del depósito del módulo de acondicionador de combustible de CFM. También puede suceder que el testigo del tablero alerte sobre mucha agua en el combustible. No importa el kilometraje, ni los días de la semana, ni las horas de marcha del motor. Utilice un dado de 32 milímetros, desenrosque la carcasa inferior y retire el filtro de combustible primario. Una aclaración que quiero hacer: la manija de drenaje de agua se aprieta y se desaprieta con la mano. Algunos técnicos o algunos usuarios la aprietan con una herramienta de presión. Esto deforma la manija. No es necesario hacerlo con esa cantidad de fuerza. También, cuando usted cambie el filtro de combustible primario, se instala un O-ring nuevo, úntelo de combustible y recolóquelo. También reinstale el filtro primario en la carcasa inferior sobre los dientes de sujeción. Es importante que lo haga. No es un trabajo de gran pensamiento, sino un trabajo de cuidado. Si usted no lo hace debidamente, puede dejar con entrada de aire el sistema de baja presión y el sistema de alta presión. Cuando lo enrosquelo con la mano y finalmente apriételo con la fuerza de su mano. Que quede enfrentado el sensor con el conector del sensor WIF. No retorqueo o sobrepase la carcasa inferior, puede romperla. Un filtro de combustible primario mal asentado y mal instalado permite entrada de aire al depósito del módulo de acondicionamiento, como lo dije hace rato. Observe unos gráficos de carcasas deformadas o rotas.
Aquí vemos un conector de sensor de agua de combustible Wi-Fi o Water and Fuel roto. Y vemos una manija de agua deformada. Observe también los seguros para colocar el filtro en el depósito inferior. No es una tarea de gran precisión, pero sí de cuidado. 5. El enfriador de combustible. Está ubicado más adelante del módulo DFCM. El módulo el enfriador de combustible tiene dos tipos de tuberías: tuberías de retorno de combustible y tuberías de refrigerante de motor. Está sujeto al chasis con tres pernos. Recuerde que las tuberías de color gris y seguros azules son retornos del enfriador al módulo DFCM. El filtro de combustible secundario es un filtro tipo cartucho. Este elimina partículas de agua de combustible hasta 4 micrones. Está ubicado en la parte superior de la tapa de válvulas izquierda, en la parte trasera del motor. Cuando usted compra un filtro de reposición, viene con dos tuberías, tubería de entrada y tubería de salida del filtro, pero originalmente venía con 3 tuberías. La tercera tubería era un puerto de prueba de fábrica. Su retiro es muy fácil. Se retiran los seguros hacia arriba del filtro de cartucho. Luego se gira hacia la izquierda el filtro de cartucho y hacia arriba. Se gira a la izquierda y hacia arriba y sale. Aquí en esta foto vemos el nuevo filtro de cartucho del motor Power Stroke después del 2017. Tiene 3 tuberías: entrada del filtro y salida del filtro de combustible secundario y un retorno de los inyectores. Cuando usted deja penetrar agua o aire en el sistema, el vehículo tiene fallas de conducción, falta de potencia, ruido de motor, arranque difícil. Hay que retirar el agua por el filtro de combustible primario y hay que purgar el aire del sistema de la siguiente manera. Cicle la llave de encendido de 6 a 8 veces, esto es en coheo. Motor sin encender. Escuche la bomba aproximadamente unos 20 segundos. La bomba de elevación empuja el combustible desde la carcasa de filtro primario a la carcasa de filtro secundario hasta la bomba de alta presión. Este proceso elimina el aire del sistema. Una vez terminado de purgar el aire del sistema 6 o 8 veces después de ciclar la llave de encendido, tenga paciencia. Es mejor que lo haga despacio para que cuando encienda el motor no tenga problemas. Además, adicionalmente, usted debe programar la memoria del tablero de instrumentos. Utilice la ayuda del manual del usuario para ajustarlo según el modelo del vehículo. Aquí mostramos un tablero de instrumentos con un centro de mensajes donde se dice ajuste, setting. Luego sale mantenimiento. Y en mantenimiento escoja Fuel Filter. Y en Fuel Filter cambia la posición a cambiado. El filtro ha sido cambiado. Esto resetea el conteo de kilometraje establecido en la memoria del centro de mensajes. Esta memoria ha sido programada por el usuario en 10, 20, 40 mil kilómetros. Depende en dónde esté usando el vehículo el propietario.
Como dijimos anteriormente, del 2017 al 2021, el motor 6.7 litros Power Stroke Ford rediseñó el filtro de combustible primario y el filtro secundario, y se vende ahora con Motorclass FD 4625, y la bomba de elevación se retiró desde el módulo de acondicionamiento de combustible y se introdujo dentro del tanque de combustible. El filtro primario ahora es un cuadrado, tiene elemento de filtración hasta 5 micras y gel retenedor de humedad. Es para ayudar a darle durabilidad a la bomba de alta presión CP 4.2. Observemos. Tienen igualmente 4 tuberías, 2 de entrada y 2 de salidas. Observe el módulo de acondicionamiento de combustible diésel DFCM. Observemos el conector del sensor Wi-Fi o Water and Fuel y la manija de drenado. Para cambiar el filtro de combustible primario en este tipo de modelo, afloje la manija de drenado y deje drenar aproximadamente 2 litros de combustible, no lo rehúse, y vuelva a apretar en la manija. Después desenchufe el conector del sensor Wi-Fi, Water and Fuel, y retire 5 tornillos de 8 milímetros de la carcasa del filtro de combustible. Jale verticalmente hacia abajo el elemento filtrante. Desenganche el elemento filtrante del fondo de la carcasa del filtro de combustible. Esto lo puede hacer en el banco de trabajo. Es muy fácil y sencillo. Empuja hacia la izquierda y retira hacia arriba, porque está enganchado en la parte de abajo. Observe los ganchos y observe de dónde se engancha. No lo vaya a romper. Ahora, para cambiar la bomba de elevación o el medidor de nivel de combustible, debe desmontar el tanque de combustible del chasis izquierdo. Un tanque de combustible normalmente trae una capacidad de 26 galones, algunos modelos 37 galones de fábrica. Esta es una operación para utilizar un gato hidráulico de tanque. Una vez en el piso puede retirar el medidor de nivel de combustible como se ve en las fotos, o la bomba de elevación en los modelos de 2017 al 2021. Si usted cambia la capacidad del tanque de combustible por algún modelo de tanque de combustible del mercado a más capacidad, por ejemplo 50 galones, usted debe reprogramar los parámetros del tablero de instrumentos o del centro de mensaje y en la memoria de la PCM. El que le vende el tanque de combustible debe darle las indicaciones para realizar esa operación. Aquí observamos una programación por enlace Wi-Fi. Ahora, un motor 6.7 litros, la presión de baja mínima, como dijimos, permitida debe ser de 52 psi y la presión normal de 55 a 72 psi. Para tomar la presión, usted puede utilizar el escáner o utilizar un manómetro. Utilice una escalerilla para poder ubicarse en la parte superior. Si usted no tiene una escalerilla, pues utilice un banquito de madera de pies para poder acceder al filtro secundario. Retire los conectores de los seguros de la tubería del filtro secundario y conecte una herramienta de tomar presión. Respecto a la presión permitida de 52 psi, si es menos de 52 psi, el interruptor de presión de combustible FPS que está viendo usted ahí en el gráfico alerta a la computadora para que entre en modo de falla. Cuando la presión es muy por debajo, el motor no enciende.
También se ve al lado del interruptor de presión de combustible FPS el sensor de temperatura de combustible FTS. Estos son para modelos anteriores al 2017. Observe la herramienta para conectar el manómetro de presión. La bomba eléctrica de combustible de baja presión se puede activar en codeo con el switch de encendido 20 segundos, como si lo estuvieran haciendo para purgar el sistema de combustible. Y en coer con el escáner, con el Data FPL comando de activación. Usted puede leer la presión en coeo, comandándola desde el escáner, o simplemente pasando el switch y colocando el manómetro de presión en la tubería como se ve en el gráfico. Esta es una presión normal en 72 psi. Esta es una presión anormal baja en 35 psi. En este momento el vehículo no debe encender. Está en modo de falla. Cuando la presión es baja, usted descarte los filtros y cambia la bomba eléctrica de combustible. La bomba eléctrica de combustible es parte del filtro de cartucho en el módulo de acondicionamiento de combustible. Para esto hay que desmontar el módulo de acondicionamiento de combustible DFSM. Para en caso de modelos 2017 en adelante, usted debe desmontar el tanque de combustible. Continuaremos. Repasa el texto del curso y responde el quiz por email al correo bernalempresario@gmail.com. Recuérdalo, no vaya al cesto de basuras si no responde el quiz. Si no responde el quiz, no recibirá certificado. Gracias. Nos veremos.